Muy buenas noches a todos, estamos en un bloque más de la Resistencia con Horacio Justo, Ramiro Leone, y hoy tenemos una noticia la cual está muy relacionada a todo este contexto en el que estamos viviendo, en el cual se busca cambiar el lenguaje. Los diputados, los senadores, el presidente habla de albañiles y albañilas, Kicillof habla de bonaerenses y bonaerensas, y toda esta estupidez total que está reinando lamentablemente en la Argentina y en el mundo en general, que justamente dos abogadas, Cynthia Gini y Patricia Paternesi, presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los tres poderes del Estado, y esto cuenta con el apoyo y la adhesión del constitucionalista muy conocido Félix Lonigro. Dentro de todo este proyecto, lo principal es que se prohíba el uso en documentos oficiales y actos oficiales y en los establecimientos educativos, me parece tema importantísimo también, el denominado el lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas. ¿A qué se refiere? La estupidez de la arroba, que fue primero, luego la X y luego la E. Toda esta iniciativa apunta a evitar todas estas alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalizan el lenguaje. Y justamente lo que ellas explican en todos estos fundamentos, toman como fundamento principal a la RAE, diciendo que la RAE, la Academia Española, ya ha hablado y se ha expresado millones de veces, diciendo que con el masculino se da por entendido, justamente cuando uno dice todos los hombres, se entiende que son todos y todas y todas esas cuestiones. Y justamente lo que explican muy rápidamente, para no tampoco aburrir a la gente con toda la explicación gramatical, lingüística, histórica que da, es que lo único que se logra cuando se desdoblan las palabras, que sería decir todos y todas, los y las, diputados, diputadas, es saturar la estética del discurso con paráfrasis y repeticiones innecesarias a cada momento, las cuales no terminan dándole nada al lenguaje, y lo que ellos solicitan es que la Argentina debe seguir toda esta senda que ya ha trazado por Francia, que por ejemplo hace poco ha prohibido el lenguaje inclusivo, y en Chile y en Perú, que ya cuentan con iniciativas similares en sus congresos. Y parece un tema de suma importancia tocar, ya que en toda esta lucha cultural, la cual entendemos que uno de los principales puntos de la izquierda y del progresismo y del globalismo es la deconstrucción de la historia, del lenguaje y demás, en pos de una falsa teoría de la desigualdad en su momento, diciendo que la Constitución, por ejemplo, no fue escrita para las mujeres, algo que cualquier persona coherente sabe, que tanto la Constitución de 1853 como la reforma de 1994, cuando dice hombres, se entiende que son hombres y mujeres y todas las personas que habiten el suelo argentino. Justamente es de suma importancia que tengamos abogadas, en este caso, que tengan los ovarios bien puestos para plantársele el progresismo internacional y nacional y decirle al presidente, a los centros educativos y a todos los actos oficiales o documentos públicos de acá vamos a hablar como personas normales y no como simios que intentan ser progres o personas del primer mundo. Horacio, no sé qué análisis te trae toda esta noticia. Bueno, en primer lugar, como bien has marcado, de tiempo atrás fuimos los primeros medios en desarrollar cómo Francia prohibía el lenguaje inclusivo, y luego tuvimos a una joven en nuestro espacio radial explicando en profundidad las deficiencias que genera en la economía del lenguaje esta idea de la inclusión. Cierto, me parece que hay que remarcar algunos puntos a considerar, ciertas ideas que el espectador debería tener en cuenta al momento de analizar estas noticias, que incluso tienen también su eco en el viejo continente. Insisto, más allá de Francia, también recordemos que Vox está comenzando a exigir la prohibición del lenguaje inclusivo en documentos oficiales en el viejo continente. Pienso en primer lugar como punto a señalar que cuando se habla de alumnes, todes, chiques, en realidad se están refiriendo siempre a ejemplos de lo que es el morfema de la terminación E. ¿Esto qué significa cuando se habla con la letra E? Que es un significante de un género neutro en el habla hispana. Y esto es importante porque cuando esto lo tomo incluso del diario El País, en su momento lo desarrollo yo, que la E cobró visibilidad particularmente en las marchas que se dan en 2018 en plena lucha por legalizar el genocidio prenatal. ¿Qué quiere decir? El campo lingüístico como expresión cultural no está separado del campo político, porque de hecho, alterando los significantes en el campo cultural, se está realizando una batalla que desemboca en consecuencias en el plano político. ¿Por qué? Porque se desintegra a partir del habla y del discurso la esencia misma del hombre. Nosotros pensemos que en la posmodernidad se dice lo que se es y lo que no se dice no se es. Ejemplos concretos.
si no se nombre ningún apartado en un proyecto por legalizar, por ejemplo, el aborto inducido, la figura del padre, quiere decir que el padre no existe en cuanto a prerrogativas para tal fin. Y sin embargo, si se dice que el hombre es un homo deus, que es capaz desde su discurso de construir la realidad, aparece la lógica del feminismo posmoderno, el transhumanismo o incluso la cultura transespecie. ¿Todo por qué? Porque se altera el significante y por lo tanto se empiezan a realizar nuevos designios. Una suerte de un designio neutro. Pero lo cierto es que de nada sirve, primero, porque para considerar este morfema claramente que no es una evolución natural. Este es el primer punto que quiero considerar yo. El lenguaje cambia, y claro que cambia. Es como para plantearle a algún científico que todo conocimiento es provisorio y está sujeto a falsación. Es lógico que el lenguaje cambia. Ahora, no es lo mismo el cambio por el orden espontáneo que se genera en la sociedad que la imposición de un idiolecto. Y esto es un idiolecto, que es la forma privada y propia de un sujeto de una determinada comunidad de entender cómo debe desarrollarse el lenguaje, pero que no tiene el consenso general de la población. Por ejemplo, yo cuando escribo tengo cierta forma de escribir que solamente yo me entiendo. Y eso es un idiolecto. Ahora, si yo desde el poder político quisiera imponer estas formas, allí ya habría un problema porque se está quebrando el orden establecido. El tema es, ¿por qué se quiebra este orden establecido? Porque en el fondo, aunque ustedes no lo crean, incluso se vincula a ciertas formas de homogenización globalistas. Porque está siempre esta idea de la neutralidad absoluta y de reivindicar una cultura transnacional en desmedro de lo que es la tradición. ¿Qué es lo que es un ser, además del concepto filosófico? ¿Qué es lo que es ser argentino? Poseer la propia historia de la Argentina como uno posee sus propias experiencias. Es decir, Horacio Giusto no es solamente un ser autómata, no es solamente un autónomo allí arrojado al mundo. Es un conjunto de historias y de aprendizajes y de errores y de procesos. Entonces, formatear el lenguaje, que viene acompañado también con formatear la historia, porque eso es en el campo educativo, formatear las identidades, implica borrar ese pasado, implica que el árbol pierda su raíz. Un árbol sin raíz, un árbol que no genera frutos. Curiosamente, después se ven estas caídas de fertilidad, pero cuando planteamos esos temas nunca falta quien nos tilda luego de conspiranoicos. Ahora bien, otro tema a considerar respecto al lenguaje inclusivo es que claro que esto ya venía germinándose en Argentina, que incluso se veía que en los colegios la comunidad LGBTIQ+, ya empezaba a pregonar que los jóvenes debían escribir sus ensayos ya con la letra X o la letra arroba, y por la incomodidad que generaba esto, era necesario claramente aplicar este lenguaje inclusivo que tuviese un nivel mínimo de pronunciación. Esto desembocó claramente en una lucha cultural, pero, insisto, segundo punto a considerar. La manera particular que cada individuo tiene de hablar una lengua, el idiolecto, es la forma propia en la que el progresismo profundiza la atomización del individuo. Esta es la paradoja. Porque están, en el fondo, buscando esta colectivización del lenguaje a fin de que la persona pierda su identidad y sea parte de una masa homogénea, pero que se cree original en sí misma. Dicen, hablo en lenguaje inclusivo. ¡Qué progresista que soy! Lo cierto, y como segundo punto a considerar, ya existen culturas que son neutras en su forma de hablar. Ya existen culturas milenarias que han aplicado esta idea de la inclusión. Y sin embargo, estas culturas no reflejan ni cerca que se genere una suerte de simetría en el poder. Pensemos en países que son propios de África, pensemos también en Turquía, pensemos también en Japón, que históricamente han marcado una gran asimetría entre el hombre y la mujer. Y allí se tiene un contenido neutro en su lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que es una pérdida de tiempo completa seguir queriendo ver que el lenguaje inclusivo va a generar una suerte de, como lo plantean los propios progresistas, evitar expresiones discriminatorias, de visibilización del género no incluido en las formas tradicionales del habla, porque esto en el fondo lo que se está demostrando es que aun cuando se habla en lenguaje inclusivo, como en estas regiones, las asimetrías no corresponden al habla. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es una pérdida de tiempo, como también es una pérdida de recursos. ¿Cuántas veces se ha gastado tanto dinero en políticas de género que son transversales a todos los ministerios
Y sin embargo, la violencia se sigue profundizando en la sociedad, porque la violencia no tiene género y menos todavía tiene que ver con la forma en la que se habla. Menos todavía. Y tercer punto a considerar. ¿Saben de dónde viene todo este problema? De Pierre Bourdieu. Porque Pierre Bourdieu, este es el tercer punto para analizar, plantea lo que es la violencia simbólica, esa violencia invisible, esa violencia que no es fáctica, que incluso la derecha hoy podría empezar a aplicar estos conceptos en su favor, si somos medianamente coherentes. Entonces sostienen que, si bien un hombre, al no estar efectivamente lastimando a una mujer con sus manos, sí lo está haciendo cuando dice todos, porque simbólicamente está excluyendo a las mujeres. Y es curioso, porque tantas veces se habla de que, por un ejemplo, el sexo biológico no determina tu género, pero ahora resulta ser que una vocal sí. Algo tan significativo como el cuerpo humano no determina la identidad, pero una pequeña vocal tradicionalmente hablada, eso sí determina. Vaya contradicciones de estos espacios. Es el tercer punto para considerar, porque cuando se habla de violencia simbólica, lo que se habla en el fondo, ¿saben de qué es lo que es? Es la corrección política, lo que el cuerpo político determina qué es correcto y qué es incorrecto. Y ahora ya no solamente que el Estado se esté inmiscuyendo en la identidad sexual, sino también hasta en la forma de hablar y la imposición. Esto que a Jordan Peterson en Canadá le ha costado más de un juicio. Hay que tener memoria de cómo se origina este proceso. Y para no extender más ya el presente bloque, hay una cuarta idea que me interesaría rescatar, porque cuando se está hablando de esto del sexismo lingüístico y la visibilización de la mujer, llama la atención soberanamente que sean tantas las personas que creen que los significados de las palabras se deciden en asambleas, cuando en realidad es propio del orden espontáneo. Es decir, ¿dónde viene la palabra salario? Porque la gente, como era un bien escaso la sal, decidió simplemente darle un cierto valor de cambio a la sal. Lo mismo se podría aplicar a las monedas, hoy que está tan de moda hablar de monedas. ¿Por qué no aplican lo mismo al concepto de lenguaje? Tanto que les gusta hablar de la libertad de expresión y la libertad de ser, forma parte, y esto lo tomo de Russell Kirk, capítulo 2, de qué significa ser conservador, en cuanto al principio de la diversidad. Si en Argentina los argentinos desean hablar como personas normales, ¿por qué deberían hablar con el lenguaje inclusivo? ¿Se entiende? Respetemos la libertad de expresión, que hay muchas mujeres que deciden hablar también con la letra O. Y si una mujer se siente ofendida, como alguna minoría, por dar algún ejemplo de la comunidad LGBT, se llegase a sentir ofendida, están también en la libertad de exigir que se les dirija con la letra E, como uno tiene la libertad de no dirigir más la palabra. Ahora, ¿con qué fácil que se soluciona esto cuando empezamos a respetar la libertad negativa? Nadie está obligando a nadie a que vea este video, por lo tanto, tampoco nadie nos podría obligar a nosotros a hablar como enfermos con la letra E. Entonces, ya para finalizar, creo que con estos 4 puntos de análisis hay mucho más para decir. Posiblemente tengamos que desarrollar un documental al respecto. Pero sí quiero cerrar ya con esta última idea. Ya hemos dicho 4 puntos a considerar. Cierro con esto. ¿Cuántas veces más van a insistir los progresistas en su delirio con las utopías? Porque en el fondo están planteando utopías. Están planteando que modificando 2 o 3 estructuras específicas de la sociedad, vamos a tener una sociedad próspera, benevolente, inclusiva, cuando los problemas ya vienen heredados de esta idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y en este proyecto igualitarista, en nombre de estas utopías igualitaristas, lo que han hecho es generar los mayores infiernos en la Tierra. Si no, vayan a ver los sistemas igualitaristas, por ejemplo, en la Unión Soviética. Vayan a ver cómo viven las mujeres en el imperialismo chino, tanto que les gusta hablar de igualdad. Ahora que está tan de moda esto del lenguaje inclusivo, que insisto, es un patrimonio exclusivo del Estado, aunque hoy la noticia atiende al Estado. Porque si vamos a hablar de agendas LGBT y delirios, vean qué sucedió con el escudo del Barcelona, que en todas sus cuentas era el mes del orgullo, salvo en los Emiratos Árabes. Pero bueno, la sociedad no está lista todavía para este tipo de discusiones, de demostrar que en el fondo hay un proyecto político que va más allá de lo estatal y más allá del mercado, tiene que ver con lo cultural. Y ese es un buen ejemplo. Y lo que está aconteciendo acá, en buena hora que haya una resistencia, no solo en Argentina, sino en la región, todavía hay gente sana. Simplemente queríamos trasladar esta noticia, este inquieto, decir, bueno, por lo menos queda gente que resiste a hablar como enfermos y respetan lo que es la tradición argentina. Jaime, no sé si querés aclarar algo cortito por la cuestión del tiempo.
No, solamente que, bueno, me acuerdo que, bueno, la Academia Francesa de la Lengua en 2017 dijo que el lenguaje inclusivo era una aberración. Porque, bueno, ¿por qué? Porque conduce a que la lengua, a una lengua desunida, dispar, y que, o sea, lleva a una confusión que roza la ilegibilidad, justamente, ¿no es cierto? Así que eso era lo más clarito de la Academia Francesa. Un Perfecto. último detalle, si puede ser, Nicolás, perdón, Sí, pero obvio, gracias. es menos de un minuto, es simplemente esto. Algo que no se me olvidé decir entre tantas cosas que podemos analizar. Cada uno analice ahora, analice luego que voy a decir estos datos, tómese la tarea de simplemente buscar en Google lo que voy a plantear. El informe PISA, que es el Programa para la Evaluación de Estudiantes Internacionales, año 2018. Argentina como grupo de análisis completo quedó en la posición 64 en ciencias, 63 en habilidad lectora y 71 en matemáticas. Es decir, Argentina está por debajo de la inmensa mayoría de los países de Iberoamérica en materia de educación. Aclarando esto, viendo el informe PISA, de los países que peor estamos en nivel educativo, adivinen ahora la audiencia, tómense la molestia de estudiarlo, ¿cuánto se invirtió en políticas de género, por ejemplo, para hablar como enfermos con el lenguaje inclusivo? ¿Y cuánto se invirtió realmente para educar a los niños que son los que van a sostener esta nación el día de mañana? ¿Saben por qué? Porque este Estado te quiere adoctrinado, no educado. Y me remito a las pruebas concretas que el propio Estado provee. Justamente, Horacio, ya para terminar también un dato más de color, las pruebas PISA de este año en Argentina no se van a hacer. Nadie entiende si es por una cuestión electoral o por qué, pero el gobierno dijo que no está preparado el sistema para realizarlas. Y otro dato también importantísimo es que esperemos que este proyecto justamente en el Congreso salga la ley, por así decirlo, salga este proyecto, se apruebe, y el presidente, Kicillof, los diputados y toda esta gente parasitaria, ya que hablan demasiadas estupideces, por lo menos dejen de hablar como estúpidos. Les recordamos a toda la gente que tiene todas nuestras redes sociales en la descripción, también todos los métodos de apoyo, tanto Patreon, que salen todos los agradecimientos a toda la gente que nos apoya por Patreon, abajo de Ramiro exactamente, y también toda la gente que nos apoya por YouTube. Y les recordamos que estos bloques en vivo salen por twitch.tv/la-resistencia, y los dejamos con más resistencia y mejor. Torres Pisa, año 2018. ¿Qué es el informe? Torres Pisa, perdón, esa parte que editar me confundí por el sueño.